Bien. Hola, hola, mis queridos amigos, mi querida Beth. Pues, ¿qué creen? Les tengo un gran personaje ahora aquí en Robertson. Fiscal comenta, mi querida amiga, hermana del alma, oaxaqueña de nacimiento y mexicana de corazón, querida Ah, Betty. Ella es licenciada en Derecho, ella es doctor honoris causa. Pues, como ven, vamos a platicar ahorita esta tarde, más o menos unos 40, 60 minutos, con Betsabe, con la doctora Beth, como yo le digo de corazón, Beth, sobre qué tema, mi querida Beth. Vamos a hablar del derecho que tienen los contribuyentes a contar con un intérprete o traductor en el procedimiento de fiscalización. Todos los contribuyentes. No todos los contribuyentes, y tendríamos que hacer una acotación en este tema. Y bueno, ya introduciéndonos un poquito aquí al tema, alguno podrá decir, bueno, pero ¿cuál es la importancia del tema si no es para todos los contribuyentes? Ajá. Pero como usted sabe, yo soy de Oaxaca y en Oaxaca hay muchísimas lenguas indígenas. En Sí. el sureste hablamos de Chiapas, hablamos de Quintana Roo, hablamos de Yucatán, donde prevalecen muchas etnias indígenas. Por ejemplo, podemos hablar aquí en Oaxaca, en los valles centrales, que predomina la lengua zapoteca. Nos vamos a la región de la Mixteca y vamos a encontrar que predomina la lengua mixteca. Pero Perfecto. ¿por qué surge el tema, maestro? A ver, platícanos. Hace años tuvimos en el despacho un contribuyente gasolinero. Ok. Eh, si usted platica con él, difícilmente se puede expresar en el idioma español. Ok. Entrecortado, él trata de darse a entender y en contraposición no comprendía por qué debía pagar impuestos, Ok. precisamente por el hecho, Entonces, el contribuyente no sabe español o muy poco español, castellano. muy Ok. poco, muy poco, de la Mixteca, pero era gasolinero. Perfecto. Entonces él decía, bueno, yo me fui a Estados Unidos, hice un poco de dinero y vine y puse mi gasolinera. Ahora, ¿por qué tengo que pagarle al Estado un impuesto Ok. si él no me ayudó a mí cuando puse mi gasolinera? Ok. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar el caso de este contribuyente, cualquiera puede decir, oye, pero es que todos los mexicanos debemos contribuir con nuestro México, con la República, con el Estado, pues para llegarlos de recursos, para los servicios, etcétera, lo que reza el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución mexicana. Claro. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Que a este contribuyente nadie le dijo que tenía el derecho de contar con un traductor en su idioma, que era el idioma mixteco. Ok. Yo creo que muchos contribuyentes están en la misma hipótesis que este gasolinero de por ahí de la Mixteca. Y bueno, ese es el meollo del asunto. Yo creo que pudiéramos sacar mucha raja del tema en el tema de asesorar, asistir, informar al contribuyente de sus derechos y también al inicio de las facultades de comprobación a la luz de la Constitución mexicana y también pues las leyes que de ella emanan y también la aplicación de la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes. Perfecto. Oye, Beth, entonces, bueno, estamos hablando de mexicanos que no conocen el idioma que la mayoría de los mexicanos manejamos. Y esto podría ser aplicado a, por ejemplo, acá en Frontera Norte tenemos muchos empresarios que son americanos, que no conocen al 100% el español. ¿Se podría aplicar esto? Por supuesto, claro que sí, incluso en materia de periciales, por ejemplo, aduaneras, cuando existe una pericial en el idioma inglés, por ejemplo, hablemos de ese idioma, eh, el tribunal, la autoridad tiene la obligación de que, a la par de darme a conocer el dictamen pericial en la materia que sea en ese idioma, tiene la obligación
de brindarme la traducción en el idioma pues, que yo domino, ¿no? Que sería el español. Entonces, si tenemos un contribuyente que reside en el extranjero, aplicaría también esta misma disposición. Perfecto, muy bien. Entonces, basados en el, para los mexicanos del sureste, que la mayor parte de los contribuyentes, pues son mexicanos, todos somos mexicanos, la mayor parte conocemos a la perfección el español o castellano, pero sí hay etnias, hay grupos que son contribuyentes, son mexicanos, pero no conocen el español. Entonces aplicamos el 2 de la Constitución, ¿verdad? Es correcto. El 2, apartado A, fracción octava, la última parte de la fracción octava, que es la que establece esa garantía de que en todo procedimiento tiene que otorgarse un traductor. Ok, si es una visita domiciliaria, pues también el 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues nos dice que con el primer acto de autoridad, la autoridad tiene obligación de informar al contribuyente sobre sus derechos y garantías. Pero también, en mi opinión, tendrá la misma obligación de asistirlo de conformidad al 2, fracción primera de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, en relación al 4 y al 5, ¿no? Que por un lado son derechos y por otro lado son obligaciones de las autoridades. Y platícanos de cómo te fue con ese contribuyente, con ese cliente tuyo. El tema fue de hace 10 años. Sí. Y bueno, en ese momento no me había pasado la idea de poder argumentar en su defensa este tipo de violaciones. Surge precisamente estudiando la Constitución, estudiando la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, y entonces viene el razonamiento de esa aplicación. Bueno, en aquel entonces hicimos valer otro tipo de argumentos y bueno, por aquellos argumentos de ese momento, bueno, prosperó la demanda, obtuvo una sentencia favorable. Sin embargo, en la actualidad no podemos dejar de lado el hecho de que existan realmente contribuyentes que no dominan el idioma español, la lengua española. Y le voy a comentar algo. En Oaxaca, usted puede ir al valle, cualquier parte del valle, valles centrales, puede ir a Tlacolula, por ejemplo. ¿Y qué va a encontrar en Tlacolula? Tapete. Si hacemos un estudio de a qué etnia pertenecen todos los habitantes de esa zona, vamos a encontrar que sí pertenecen a una etnia. Entonces, yo me di a la tarea, de buscar en los criterios que ha emitido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya en sentencia, bueno, para ver qué tipo de argumentos se han hecho valer y encontré algo que me llamó la atención. Existen sentencias de sala regional de Chiapas, unas a favor, otras que no prosperaron, pero llamó mucho la atención el hecho de que, no obstante, no se trata de un procedimiento de fiscalización, sino se trata de un procedimiento administrativo. Me parece que es por responsabilidad de funcionarios. Okay. En esta materia, la sala hace el estudio y la aplicación del artículo 2A, fracción octava, y señala que debieron otorgarle, o más bien al inicio de este procedimiento sancionador, debieron preguntarle al actor si pertenecía a alguna etnia. Ojo, no quiere decir que en esa sentencia el actor de mutuo propio haya señalado que él pertenecía a una etnia o que hablaba alguna lengua distinta al español, sino que solamente era el hecho de que la sala hace una interpretación y dice, la obligación tuya, autoridad, era preguntar si pertenecía o no a alguna etnia. Como no lo hiciste, y toda vez que el actor de sí mismo se define como miembro de X etnia, por lo tanto existe una violación flagrante de garantías, porque toda vez que no le proporcionaste la asistencia a través de un traductor, es que no tuvo un debido proceso. Esta es la conclusión a la que llega la sala y entonces otorga una nulidad para efecto. Pero también
en materia de debido proceso, vamos a encontrar jurisprudencia de la primera sala que hace este desglose y hace dos categorías de este derecho humano del debido proceso. La primera, bueno, la que consagra el artículo 14 constitucional, pero va más allá y dice, pero también existen otros que aunque no están debidamente señalados en el artículo 14, por una cuestión de igualdad, debe otorgársele a las partes un traductor. Entonces, esa es la parte donde me parece interesante para el procedimiento de fiscalización que debiera ya introducirse en las visitas domiciliarias, sobre todo en las visitas domiciliarias, una pregunta que se le realice al contribuyente para efectos de preguntar si pertenece o no a alguna lengua, a alguna etnia y si practica alguna lengua indígena. Porque es un derecho constitucional el que yo pueda hablar una lengua indígena. Y por lo tanto, si me defino miembro de alguna etnia, por este hecho me debería brindar un traductor. Esa es la idea principal Se me ocurre algo aquí. Por ejemplo, yo que soy mexicano, no soy miembro de una etnia, mucho menos. Pero como contribuyente me tendrían a mí que preguntar si pertenezco a alguna etnia. Así es. Sí, esa sería la obligación, precisamente porque lo señala el artículo 2A, fracción octava, 2, apartado A, fracción octava de la Constitución, que deberá realizarse este tipo de asistencia en todos los procedimientos sin distinguir únicamente los procedimientos de índole penal. De ahí que pueda aplicarse a un procedimiento administrativo sancionador de cualquier autoridad administrativa, CONAGUA, PROFECO, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y también en cualquier procedimiento en materia fiscal, como lo pudiera hacer una visita domiciliaria. O sea que si no me preguntan que si yo pertenezco a alguna etnia, ¿eso ya es ilegal? Desde mi punto de vista, sí. Tendría que, uno, preguntarme, requerirme el visitador en este caso, si el contribuyente pertenece a alguna etnia o si bien habla alguna lengua indígena. Y preguntar cuál para el efecto de que se le otorgue un traductor. De no hacerlo, será una violación flagrante a sus garantías. Esta señaló esta resolución que emite la Sala Regional Chiapas y me pareció muy garantista, que protege muy bien, porque dice, no, aquí no se distingue si es o no es, si tiene que acreditar o no, si no es una obligación de la autoridad que no cumplió. No obstante, no exista una ley, por ejemplo, hablando de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que establezca la obligación, pero toda vez que tiene rango constitucional, la obligación surge precisamente de la Constitución. Y vamos más allá, la Convención Americana de Derechos Humanos también establece esta obligación. De ahí que pudiéramos invocar la convención a la par de la Constitución mexicana y la ley también que protege precisamente las lenguas indígenas y sumando todos esos elementos, armar una buena decisión. Oye, qué interesante está así, porque las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite bajo el principio de legalidad. Y se supone que todos sus actos pues, son legales, ¿verdad? Así es. Si son legales, deben de estar apegados a derecho. Sí, y tan es a la Constitución, a la Convención, a las leyes secundarias y demás. Sí me decían que debe... Tan es así que la PRODECON firmó un convenio de colaboración administrativa con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Okay. Precisamente para poder traducir la Carta de los Derechos del Contribuyente a las lenguas indígenas. Si se hizo o no se hizo, ese es otro tema. Yo me di a la tarea de ver en la página oficial de PRODECON si existe alguna traducción al maya de la Carta de los Derechos del Contribuyente y no la encontré.
si existe una traducción al zapoteco, al mixteco, al chontal, a la lengua indígena correspondiente y no encontré. ¿Qué quiere decir? Que si existe un convenio de colaboración en el que por lo menos había la intención de hacer, bueno, nosotros bien podemos hacer valer ese derecho. Máxime que la ley que protege las lenguas indígenas señala que todas las dependencias debían armonizar su legislación para efecto de acomodar esta parte de la Constitución, de otorgar, de brindar un traductor. De ahí que si no se encuentran armonizadas las legislaciones en este tema, bueno, no quiere decir que no se tenga la obligación, porque la Constitución claramente lo dice y la ley secundaria lo establece. Establece la obligación a cargo de las autoridades de armonizar la legislación. Si no se hizo, bueno, es otra cosa. Pero ahí está el derecho y lo podemos hacer valer. Claro, claro. Oye, qué interesante está, Beth, y pues, de verdad es que sí me gusta la idea, me gusta. Sobre todo, te he visto muy activa, Beth, en la revista de la defensa del consumidor. Continúo. Muy bien, muchas felicidades, mi querida amiga. ¿Eh? Pues mis queridos amigos, aquí tienen a Betsabe, y como les digo, ella es doctora honoris causa, es licenciada en Derecho, es una gran luchadora social, una gran luchadora en materia fiscal. Yo tengo muchos años conociéndola, yo la quiero mucho, es muy inteligente, muy atrucha, me ha gustado, y le está buscando, búsquele, háganle caso, síganla a ella. Querida Beth, ¿qué más, qué otros, no sé, qué consejo nos puedes dar para aplicar este derecho? Sabemos que en la actualidad las autoridades fiscales y tampoco las administrativas están haciendo, más bien otorgando el derecho al gobernado. Sin embargo, si no lo está haciendo, lo que nosotros pudiéramos hacer es hacer un escrito libre tratando de hacerlo pues en la lengua correspondiente y solicitar la asistencia de un traductor para efecto de que señale aparejar, digamos, el escrito en maya, por ejemplo, con el escrito en castellano, solicitando un traductor que nos asista en todo el procedimiento de fiscalización. Ahora, dándonos a la tarea de investigar la acepción de la palabra asistir, vamos a encontrar que no es solamente el otorgar, regalar la Carta de los Derechos de los Contribuyentes, sino que es asistir al inicio y durante todo el procedimiento, acompañar, es decir, formar parte a favor del contribuyente de una autoridad de Prodecon, lo que no quiere decir que solamente nos otorguen un mero observador, porque un observador de Prodecon no hace las veces de asistir al contribuyente, de decirle qué hacer o qué no hacer, de decirle, por ejemplo, que existiera algún acto que pudiera comprometerlo en su perjuicio. Eso no lo hace Prodecon. Solamente le brinda un observador para efecto de estar presente en la diligencia y decirte, ¿sabes qué? La autoridad hizo o no hizo. Punto. Pero nunca le dice al contribuyente, haz esto o deja de hacer aquello porque puede perjudicarte o es favorable a tus derechos. No lo hace. Entonces, considero que si no se hace, si la autoridad no me otorga el derecho, nosotros debemos ejercerlo a través del escrito libre en los términos que ya comenté, para efectos de tener una constancia, un documento en la que nosotros podamos acreditar que solicitamos la asistencia de un traductor que nos acompañe durante todo el procedimiento de fiscalización. Y con esto nosotros vamos a acreditar fehacientemente la violación al debido proceso, lo que nos puede acarrear una nulidad de origen si el escrito se presentara desde el inicio de, por ejemplo, la revisión de gabinete o el escrito de, una revisión electrónica. Entonces, esto nos otorgaría mayor beneficio respecto del efecto que diera la sentencia por este tipo de violación. Totalmente de acuerdo, mi querida Beth. Entonces, ese escrito va a ser un escrito, suponiendo que yo soy de idioma, bueno, de dialecto maya. ¿Sí? El escrito yo lo tengo que hacer en maya. Así es. ¿Sí? Y el escrito en maya voy y se lo presento a quién. A la autoridad correspondiente, pero
obviamente no nos van a entender. Entonces, habría que buscar una especie de escrito traducido que nos pueda decir, fue lo que estamos solicitando la asistencia, o bien ahí sí hacer uso de PRODECON y señalar directamente con parecer ante PRODECON que solicitamos la asistencia de un traductor en todo el procedimiento de fiscalización. Vamos, el punto es que haya constancia de la solicitud de este derecho. Bien, pensando de un lado o del otro, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo como autoridad fiscal, recibo el escrito en maya y lo recibo en español, pues yo voy a pensar que esa persona ya tiene un traductor. ¿Sí? Sí. Y ahí no le estaría yo dando una prueba donde mi solicitud de asistencia de traductor se me venga abajo cuando ya se la estoy dando traducida. Pudiera ser, y tiene razón, pudiera ser que la autoridad interpretara de esa manera y por lo tanto me negara. Pero la pregunta es, ¿cuánto me cuesta a mí pagar un traductor para que traduzca ese escrito? Ah, no, literal. Claro, y también tengo derecho a que todas las actuaciones de la autoridad sean lo menos onerosas posible. Por lo tanto, yo no puedo estar costeando todo el procedimiento un traductor que me diga cuáles son mis derechos y también que me diga cómo se está desarrollando la visita domiciliaria. Máxime que usted sabe que el asunto de los impuestos es un tema muy técnico que no puede ser entendido por cualquier contribuyente, por los contribuyentes que forzosamente necesitan la asistencia de, en este caso, un contador que pueda decir efectivamente, vamos, traducirle lo que señala respecto de las deducciones y de los ingresos, por qué se los está acumulando, por qué se los está grabando y por qué está determinando el impuesto. Claro, entonces yo creo que en el aspecto de la solicitar al traductor por escrito, ¿qué te parece si lo presentamos mejor nada más en maya? Y es bronca de la autoridad entenderle o no. ¿Sí? Claro. Ellos tienen toda la capacidad, toda la capacidad del Estado como para buscar su traductor y decir, lo que me está solicitando es esto. ¿Por qué? Porque creo yo que el 8º constitucional no te dice que lo tengas que escribir en español. Así es. Y si lo dijera, en el supuesto, si lo dijera, se contrapone a la propia Constitución, se contrapondría, porque la Constitución me dice que yo puedo realizar mis trámites en la lengua, si soy indígena, en mi lengua, no precisa que esté en el español. Claro, claro, además de que cuál de las dos normas prevalecería, la que mejor te convenga, la que mayor proteja tus derechos. Y en este caso, pues es el derecho a la seguridad jurídica, creo yo. Hoy está muy importante, mi querida Betsa, de veras que sí. Mis queridos amigos, compartan, suscríbanse, compartan este video. La verdad, estamos entrando en temas muy interesantes, el tema de la asistencia de un intérprete, está súper interesante. ¿Por qué? Porque desde la propia Constitución nos los está diciendo, los tratados internacionales nos los dicen. La ley federal de los derechos del contribuyente lo obliga a la autoridad a respetar y hacer respetar nuestros derechos, como lo es a la asistencia. Entonces, mis queridos amigos, sigan compartiendo, suscríbanse, activen la campanita y seguimos, mi querida Betsy. ¿Qué otros consejos nos puedes dar? Bueno, si no fuera mediante documento escrito, porque no todos los idiomas pueden ser escritos, o no todas las personas indígenas tienen la capacidad de escribir en su lengua materna, y otros muchos pues tampoco saben escribir. Pero suponiendo, lo pueden hacer constar en el momento mismo que inicia la diligencia de fiscalización. Obviamente no es en correcto español, que vuelvo a repetir, tendríamos que analizar las sentencias que emite la Sala Regional de Chiapas
donde expresamente señala, no es que el actor no domine el español, sino que él se ostentó como miembro de una etnia y por ese solo hecho tenía la obligación de brindarle un intérprete. No hay muchas sentencias en este tema. Me parece que con todo y que la reforma a la Constitución lleva muchísimos años, con todo y la ley de las lenguas indígenas también ya tiene algunos años, no se ha hecho valer debidamente, pero podemos sí hablar de unas sentencias que emitió la Corte respecto de personas que no tienen precisamente una capacidad completa, como aquellos que tuvieran algún problema de retraso mental, no recuerdo el nombre correspondiente, pero tienen que ser las sentencias lo más entendible, lo más ligeras posible al alcance de este tipo de personas. Bueno, lo mismo, pues, pudiéramos nosotros traer esa sentencia de la Corte y equipararla al tema del derecho a ser asistido por un traductor. Claro. Ahora, mi querida Beth, hablas de una sentencia de acervo regional de Chiapas. ¿Tendrás el número? Lo estoy buscando y Sí. se me acaba de perder. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto, porque esa es la intención, otorgarles las herramientas correspondientes donde pudieran analizar este tipo de argumentos para efectos de aplicarlos a favor. Y acuérdense que son hechos notorios las sentencias que haya emitido el propio tribunal. Entonces, bien las podemos invocar en lo que nosotros estemos argumentando. Totalmente. Ya lo encontré, permítame, mire, son varias sentencias, unas a favor, otras en contra. La 489 diagonal 18, guión 19, guión 01, guión 3, guión OT, esta es una. Otra 686 diagonal 17, guión 19, guión 01, guión 3, guión OT. Estas dos primeras son de la Sala Regional Chiapas. Para que las analicen, no hablan del procedimiento de fiscalización, hablan del procedimiento sancionador en materia administrativa. Pero, vuelvo a reiterar, es un derecho humano y es aplicable a todo tipo de procedimientos porque así lo establece el artículo 2, apartado A, fracción octava de la Constitución Federal, además de así reiterarlo, la ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, la cual garantiza a los hablantes de una lengua indígena el derecho humano a un debido proceso. Claro. Entonces, toda vez que el procedimiento de fiscalización es parte de un procedimiento, bueno, también tenemos que tomar ese derecho para nosotros y hacerlo así. Oye, qué interesante está esto, mi querida Beth, de veras que sí, muy, muy, muy interesante. Muchas gracias por compartir las sentencias. Pues es un tema muy escabroso, es un tema de mucha, mucha profundidad, es un tema que puede llegar a decretar una nulidad lisa y llana, es un tema que puede decretar un amparo sin necesidad de acudir a agotar los recursos administrativos y el juicio de nulidad, en mi opinión. ¿Por qué? Porque es una violación directa a la Constitución la que las autoridades hacen. Ahora bien, en la orden de visita, cuando llega el visitador, te levanta el acta de inicio, no te pregunta si perteneces a una etnia, si sabes hablar el español, si conoces el lenguaje. Ahí está la violación, mi querida Beth. ¿Sí? ¿Tú recomendarías acudir dentro de esos 15 días de la violación, a 15 días que nos dice la ley de amparo? ¿Acudirías tú a la demanda de amparo en directo o bien guardarías la violación y la aplicarías en la demanda de nulidad? ¿Qué es lo que más conviene? Sí, definitivamente, desde mi punto de vista, no agotaría el juicio de amparo indirecto si apenas estamos iniciando. Si me acaban de notificar la orden y estoy en el plazo de los 15 días,
no agotaría el juicio de amparo precisamente porque el efecto que le daría la sentencia de amparo sería ordenar la reposición de la orden y ordenar, ahora sí, la asistencia del traductor en ese procedimiento. De ahí que no me traería mucho beneficio. Sin embargo, si dejamos correr toda la actuación y se determine el crédito fiscal, ya que tengamos el crédito fiscal, nos vamos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a juicio contencioso administrativo, y ahora sí lo haremos valer como vicio de este procedimiento, pero desde el origen, como bien usted ha comentado, nos dará una sentencia de nulidad llana porque estamos atacando el origen de todo el procedimiento de fiscalización. Oye, pues qué belleza, mi querida Beth. De veras que sí tenemos un elemento más de defensa, porque hay que recordar, y insisto, mi querida, ahora para la gente de los que vivimos en el norte. Porque acá en el norte sí hay comunidades indígenas, pero no tanto como en el centro y sureste. Para acá, para nosotros, los mortales, por llamarlo así, porque ustedes son unos angelitos, al igual que tú eres un angelito, mi querida Beth. Si no me preguntan si yo pertenezco a una comunidad indígena, aunque no pertenezca a ella, ello ya sería violatorio de derechos. Por supuesto, independientemente de si es o no es, asiste una obligación a todas las autoridades, y eso es respetar ese derecho humano. Si lo es o no, es otro tema, pero de entrada debe la autoridad otorgarme el derecho. Perfecto, pues entonces está para todos los nacionales de este país, para todos los que somos nacionales de este hermoso y bello país, donde las leyes pues nos dan todo al favor. Está como cuando siempre les he dicho que vivimos en un paraíso fiscal, mis queridos amigos, porque si sabemos aplicar las leyes, tal cual lo dice 31 cuarto. Y entre paréntesis, no ocupan comprar facturas para poder deducir. Lo único que se ocupa es leer las leyes, ser amigo de Beth y ver el programa. Nada más lo único que ocupa. Mi querida Beth, pues ya el tiempo nos está ganando. Por favor, dinos dónde te podemos localizar, dónde te podemos encontrar, tus redes sociales. Claro que sí, maestro. Mire, en redes sociales solamente en Facebook, Betsabe Velasco Ortiz, así me encuentran. En Twitter también, Betsa-30, ahí estamos. Y me parece que nada más. De ahí, en correo electrónico, betsape, así como suena, betsape@hotmail.com. Estas son, es un correo electrónico, o al 951-226-1279, mi número celular, por si quieren hacernos algún comentario o retroalimentar este tema, ¿no? Digo, también son bienvenidas las aportaciones para robustecer y hagamos un frente en contra de las autoridades que no practican debidamente las diligencias con los contribuyentes. Claro que sí, mi querida Beth, te voy a comprometer, querida Beth, para una próxima ocasión, el día que tú gustes, que tú puedas, nos acompañes con otro tema tan interesante en defensa, planeación, ya sea fiscal, ya sea de consumidor, ya sea administrativo, porque eres polifacética, mi querida Beth. Eso te digo. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un verdadero placer estar en esta tarde con esta charla. Y también te voy a comprometer, ahorita que terminemos la plática, me hagas favor de mandarme por WhatsApp los números de los expedientes que dimos para ponerlo abajo en la descripción para que la gente lo pueda consultar y ahora sí, nos puedan decir si estamos bien, si estamos mal o todo lo contrario. ¿Cómo ves? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Vamos a dar los números para efectos de que se señalen y bueno, tengan más a la mano la información. Así es, por supuesto que de eso se trata, este programa de eso se trata, de compartir, de compartir. Y fíjate que sí, estaba yo leyendo el otro día un libro y me llamó la atención, me llamó mucho la atención un pasaje ahí. Se llama el Salón Oscuro. Dice
que en ese salón oscuro había 100 personas, pero en ese salón oscuro pues, no se podía ver nada. Nada más una sola persona tenía una vela encendida. Y había obstáculos grandes, chicos, medianos, de todo tipo. Entonces, esa persona pues casi tampoco podía ver nada. Empezó a compartir con las otras personas que también traían una vela pero apagada y no tenían cerillo. Entonces, la persona que tenía la vela encendida compartió su luz, como tú lo haces con todos nosotros, mi querida Beth. ¿Y qué crees? Ahora el salón está en franca calidad. No tenemos ningún escollo, tenemos muchos escollos, los podemos ver y los podemos sortear. Gracias a ti, mi querida Beth, que fuiste la portadora de esa primera vela. Pues mis queridos amigos, no me resta más que agradecer a ustedes, agradecer a Beth y como les digo, compartan, suscríbanse y estamos aquí para el próximo miércoles, para el próximo viernes, con otra cápsula más de Robertson Fiscal aquí en Guillermo Robertson. Muchas gracias. Gracias, Beth.